Amén. Damos gracias al Señor por los hermanos que están conectándose, porque, bueno, el Señor también está haciendo algo en sus vidas, ¿verdad? Da tanto el querer como el hacer el Señor, así que le damos gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre Eterno, por los hermanos que se vayan a conectar y los que nos vayan a ver, aquellos amigos que pasen por aquí también sea de mucha bendición esta transmisión, estas palabras que hoy van a ser expuestas, ¿verdad? Para que a ustedes también les sirva de crecimiento y de mucha ayuda en su fe y conocimiento de la Escritura. Así que gracias le damos al Señor también por esto y por todas las cosas que nos va a entregar en esta transmisión. Así que vamos a comenzar, como decía Joana, primeramente un repaso, claro, ¿verdad? un breve resumen Un para breve... que nuestra mente es frágil, se nos Amén. olvidan las cosas. Hasta lo que comimos ayer se nos olvida, así que No, es necesario. y de repente mucho peor se nos olvida hasta orar, así que también hay que ser sincero, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? No es, ¿verdad? Uno también se le olvidan ciertas cosas y responsabilidades que tiene con el Señor. Por eso es bueno anotar, así que ahí sí tiene su cuadernito, su libretita, aprovecha ahí porque la mente es frágil, hermano. Sí, es frágil la mente. Se le olvidan las cosas. Que la mente se va. Lo distraemos fácilmente, sobre todo algunos más que otros. Sí, de repente decimos que los niños son distraídos, pero el adulto también es muy distraído. Así es. Y se distrae, yo creo que mucho más que los niños. Porque siguen cosas que no les sirven mucho a su vida espiritual. Amén. Partimos de Claro. Lucas 4, del Así versículo es. 38 más o menos. De ahí vamos a partir haciendo un breve resumen. Claro, estuvimos con el primer subtítulo, ¿cierto? Que dice Jesús sana a la suegra de Pedro. Para aquellos que no saben o no recuerdan, estamos en Lucas 4, ya, como decía Pedro, el verso 38 al 41 vamos a estar terminando el día de hoy. Amén. ¿Ya? Bueno, dice así, como es cortito, vamos a leer el primer subtítulo, ¿cierto? Que vimos en el estudio pasado, que dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, le rogaron por ella e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. Amén. Amén. Ya, eso es lo que estábamos, esos dos versos estuvimos viendo, haciendo el estudio anterior, estuvimos profundizando en ello, ¿cierto? Y veíamos que este era el mismo día, ¿cierto? De cuando el Señor estaba en este día de reposo enseñando en la sinagoga y aparece este muchacho endemoniado, ¿cierto? Endemoniado, sí. Y veíamos, ¿cierto?, el poder y la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual, ¿cierto? Porque Él reprende, ¿cierto?, a este demonio de este muchacho, ¿ya? Y posteriormente a esto, ya se dirigen a la casa de Simón, ¿ya? Y veíamos ahí que se encontraban ahí con una crisis familiar. Estaba la suegra de Pedro, ¿cierto?, con una gran fiebre, que veíamos que Lucas solamente ponía este énfasis, claro. Veíamos que como él era médico, ¿cierto?, era una gran fiebre, ¿ya? Y veíamos que los otros evangelios también se nos decía que ella estaba postrada en cama, o sea, esto la imposibilitaba de poder servir a las personas que habían llegado a su hogar, ¿ya? Pero veíamos acá y como leíamos, Jesús, ¿cierto?, los oye porque ellos le piden por ella, ¿cierto? Claro. Ellos le piden por ella. Y entonces el Señor, ¿qué hace ahí? Se inclina hacia ella, ¿ya? Se inclina hacia ella. Podría haber, como decíamos ahí, podría haber dicho solamente la palabra. Expulsó al demonio con la palabra, ¿cierto? Pero él se inclina a ella. Veíamos ahí la compasión del Señor Jesús. Incluso veíamos, ¿cierto?, que el otro evangelista decía que incluso la toma de la mano, ¿cierto? Y ahí podíamos ver la ternura y la identificación de Jesús, ¿cierto?, de manera personal con cada uno, ¿ya? Y veíamos, si bien Él tiene poder y autoridad sobre el mundo espiritual, ¿cierto?, sobre lo sobrenatural, veíamos también en este pasaje que Él también tenía control, tenía poder, tenía autoridad sobre lo natural, porque ahí veíamos y leíamos, ¿cierto?, que la fiebre al instante le deja, ¿cierto?
y ella totalmente sanada, o sea, no hubo un periodo de reposo, sino que ella automáticamente recupera las fuerzas. Y las fuerzas que el mismo Señor, ¿cierto? Le da, ¿cierto? Porque la sana, ella queda sana al instante. Nos decía ahí la escritura, como leíamos, que ella se levanta de inmediato y les servía. ¿Ya? Y ahí veíamos un enfoque, bueno, que decíamos ahí, que si el Señor obra en nosotros, el Señor nos da, ¿cierto? La salvación es para servirle, ¿cierto? Y bueno, eso como grandes rasgos es lo que estábamos viendo en el estudio anterior, ¿ya? Pero obviamente ahí, si usted gusta, puede ir, ¿cierto? Verlo y ahí está a más profundidad. Amén. Así es. Comenzamos ¿Ya? entonces con el... Vamos a continuar con el segundo subtítulo, ¿cierto? Que dice, muchos sanados al ponerse el sol. ¿Ya? O sea, Lucas 4, versos 40 y 41. Muchos sanados al ponerse el sol. Dice así la palabra del Señor. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. ¿Ya? Bueno, volviendo a resumir un poco. Cierto que estuvimos en un día de reposo. El Señor enseñando en la sinagoga, ¿ya? Y lo que acontece en la sinagoga, esta expulsión demoníaca, ¿cierto?, de este joven, obviamente ya se había corrido la voz. Se había corrido la voz, ¿ya? Y las personas, al oír todas estas cosas que Jesús estaba haciendo, se empiezan a animar. Y querían llevarle a los enfermos, querían llevarle a los que estaban endemoniados, porque estaban viendo que Jesús estaba haciendo milagros, ¿cierto? Y lo más seguro que eran parientes, amigos, que ellos veían que estaban necesitados y estaban viendo aquí una oportunidad de que pudieran ser libres de su azote, ¿ya? Pero, como bien dije, era día de reposo. Era día de reposo. Y en el día de reposo, obviamente, habían cosas que ellos no podían hacer, cosas que estaban prohibidas, ¿ya? Entonces tenían que estar esperando a que pasase este día de reposo, ¿cierto? Porque habían restricciones religiosas. Incluso ahí no se podía trabajar, no podían cargar cosas. Y tampoco, o sea, enfatizando, no podían cargar cosas ni tampoco personas en el día de reposo, ¿ya? Y de hecho, bueno, yo creo que obviamente muchos de ustedes recordarán momentos cuando el Señor se enfrentaba, ¿cierto?, a estos líderes religiosos que muchas veces tenían cierto, estaban ahí como cargando a la gente con todo este tipo de tradiciones, con todo este tipo de restricciones, ¿cierto? Poniendo más énfasis a esas cosas que realmente la necesidad de la persona. Como por ejemplo, ¿ya? Encontramos un ejemplo de todo esto en Lucas 13, ¿ya? Que es cuando el Señor sana a una mujer en un día de reposo. Para que, a ver, si hay algunos hermanos quizás no saben lo grave que era para los líderes religiosos, ¿cierto? Este tema, para ellos les molestaba mucho, ¿ya? Bueno, hace tiempo igual estábamos diciendo que ellos en un intento de guardar la ley, ¿cierto? Hacen, por así decirlo como ejemplo, como un cerco, ¿ya? Entonces empezaron a poner así como reglas. La idea era no romper los mandatos. Quizá en un principio fue una buena iniciativa, pero ya después ya esto se empezó a tornar de otra forma, ¿ya? Y después ya era más un peso, era una carga, ¿ya? Y Jesús muchas veces confrontaba a los líderes por estas situaciones. Ya, Lucas 13, del 10 al 17. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, ¿ya? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego
y glorificaba a Dios. Ya, ahí tenemos a esta mujer, ¿cierto? Que al ser sanada ella glorifica a Dios. Vamos con otro personaje, verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ahí vemos, ¿cierto?, un enfrentamiento. Porque para el Señor el verdadero descanso, ¿cierto?, el verdadero reposo era traer descanso y alivio al que sufría. ¿Ya? Pero en este contexto tenemos que, para poder comprender por qué es que ellos, ¿cierto?, al enterarse de que Jesús estaba haciendo todos estos milagros, estaba expulsando demonios, ¿quién era Él? Que tenía autoridad, que enseñaba con autoridad, que ante su palabra hasta los demonios temían. ¿Ya? Estaban viendo en Él esta oportunidad, pero ahora comprendemos por qué es que ellos esperan, ¿ya?, a que se ponga el sol. ¿Ya? Porque tenemos que recordar que el día judío iniciaba en puesta de sol hasta puesta de sol. ¿Ya? Entonces, ellos esperaron hasta esta puesta de sol, o sea, hasta el fin del día de reposo, porque ahí comenzaba el nuevo día, ¿ya? Y ahí empiezan a traer, o sea, prácticamente ellos estaban anhelando este momento, pero estaban esperando por todas estas restricciones, ¿cierto? Estaban esperando el momento, ¿ya? Y de hecho el evangelista Marcos nos dice que es como prácticamente que la ciudad entera estaba ahí agolpada a la puerta de la casa de Pedro. O sea, eran muchos los que vinieron. Eran muchos los que venían, ¿cierto? Y que traían a diferentes personas enfermas, de diferentes enfermedades, como leíamos acá, ¿cierto? En el verso 40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, ¿ya?, le trajeron aquí y estaban agolpados, había aquí a la puerta, o sea, estaban todos ahí agolpados esperando, ¿cierto?, que el Señor les ayudara en esta situación. ¿Y qué acontece con esto? Bueno, el Señor sabemos que tiene una compasión infinita, tiene una gran misericordia, ¿ya? Entonces nos dice acá el verso 40, la porción B, nos dice que Él, ¿cierto?, no se queda sin hacer nada ante la necesidad del hombre, sino que nos dice que Él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. O sea, se dio el trabajo, hermano, imagínense. O sea, la forma en que Jesús obra, y lo enfatizábamos, ¿cierto?, también con el milagro de la suegra de Pedro, ¿cierto?, que no era necesario que la tocase, que se inclinase, pero Él sí lo hizo. Así es nuestro Señor. Y aquí se dio el trabajo de, ¿cierto?, en su misericordia, en su amor, ¿cierto?, de tratar con cada uno de los que estaba ahí, ¿cierto? Nos dice acá que Él puso las manos sobre ellos, sobre cada uno. De hecho, nos marca aquí el evangelista, sobre cada uno. Él puso su mano. Como decíamos el estudio anterior, o sea, Él fácilmente podría haber dicho: pongan acá a los que tienen tal enfermedad, acá otro grupo que tienen otra enfermedad, y acá, no sé, a los endemoniados. Y empezaba a reprender por generalizando, como muchas veces nosotros hacemos la lista de oración. Entonces, decimos los que tienen COVID, acá, los que tienen cáncer, acá. Nosotros separamos. El Señor Jesús no hizo eso. El Señor Jesús, aquí vemos que va de uno por uno. ¿Ya? Por orden de llegada, parece. Podríamos decirlo así. Por orden de llegada. O ni siquiera quizás por orden de llegada. Él obraba, ¿cierto? Y el tema es que los sanaba. ¿Ya? Y aquí puede surgir una pregunta. Porque siempre decimos: oh, el Señor sanaba, ¿cierto? Cuando sanaba, qué grandes milagros, no había enfermedad que se resistiera, ¿cierto?, al poder que Él tenía, a la autoridad que Él tenía. Y nos quedamos muchas veces con solamente que Él sanó. Jesús sanaba, sí, tiene el poder para sanar. Pero, ¿dónde iban realmente esas enfermedades?
¿Dónde iban a parar? ¿Dónde iban a parar esas enfermedades? Porque aquí nos dice que Él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Pero ¿dónde iban esas enfermedades que Él quitaba? ¿Qué precio tenía para Jesús el hecho de hacer estas sanidades? ¿Qué precio tenía para Él? Y eso lo encontramos en la misma Escritura. A mí me gusta cuando tú dices que la Escritura se responde ella misma. Amén. ¿Cierto? Así es. Y lo vemos, ¿cierto?, acá en Isaías, que es un verso que muchos conocemos, ¿cierto? Ujú. Isaías 53, verso 4, que dice que Él mismo, ¿dónde fueron a parar? Esa era la pregunta. ¿Dónde fueron a parar las enfermedades? Dice aquí Isaías, Él mismo tomó nuestras enfermedades. Dice que Él llevó nuestras dolencias. Y de hecho, no es el único verso, ¿cierto?, que enfatiza esto. ¿Ya? De hecho, Isaías, Isaías 52, anterior a este verso, del verso 13, ¿cierto? Isaías 52, 13 a Isaías 53, 12, nos habla, ¿cierto?, de los sufrimientos de Jesucristo. ¿Ya? Que unos versos que muchas veces son utilizados en Semana Santa. Que nos hablan, ¿cierto?, de los sufrimientos que Él tuvo por ponerse en el lugar como un sustituto, ¿cierto?, del hombre. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo voy a estar leyendo, ahí usted anótelo, ¿ya? Pero yo solo voy a leer Isaías 52, verso 13, hasta el 53, 12. Dice así, ya por subtítulo, Sufrimientos del siervo de Jehová. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, escucha esto, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Amén. Ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Como decíamos ahí, de los sufrimientos de Jesús por los hombres, por todos nosotros. Porque Él
como decía ahí Isaías, el verso que habíamos leído anteriormente, Él tomó nuestras enfermedades. Él, ¿cierto?, llevó nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Llevó el pecado. Él llevó nuestro pecado, ¿ya? Él hizo todo esto y sufrió, como decía ahí, ¿cierto? Angustiado Él y afligido, pero no abrió su boca. Amén. Él quiso hacerlo, Amén. ¿ya? Ahora, acá el escritor del libro 6 hombres dice así, Pablo Job, el término dolencias, ya que es lo que estábamos leyendo, ¿cierto? Que Él llevó nuestras enfermedades y también nuestras dolencias, ¿cierto? Dice que el término dolencias incluye tanto penas corporales como mentales. Que al parecer, nos dice acá el evangelista, está señalando que la expiación de los pecados incluye también quitar sus consecuencias, la enfermedad, la dolencia mental y también física. O sea, muchas veces pensamos, ¿no?, que Cristo pagó mi deuda, pero cuando comprendemos, o sea, cuando profundizamos en la Escritura nos damos cuenta realmente de qué significa esto. De Cristo expió mis pecados, nos damos cuenta de que Él quita, ¿cierto? Quita las consecuencias que obviamente vienen de todo esto. Y también acá ya nos habla acerca de la enfermedad y la dolencia mental y física que muchas de las personas, ¿cierto? Todos estamos padeciendo estas cosas, ¿cierto? Decíamos en el estudio anterior que las consecuencias, ¿cierto?, de la caída son catastróficas, ¿cierto? Y son universales, ¿ya? Como decía MacArthur, decía, el nacimiento es el primer paso hacia la muerte. O sea, todos estamos bajo esa condenación, ¿cierto? Todos estamos bajo ese peso. Estamos sujetos, ¿cierto? Esto no hace distinción de raza, no hace distinción de estatus social. Todos tenemos tipo de dolores, algunos quebrantados de corazón, como decía el Señor. Él vino a eso. Ese era su propósito, venir a la necesidad del hombre, ¿ya? Y poder ayudarnos en medio de todas estas situaciones, ¿ya? Que muchos tienen enfermedades, ¿ya? Hay personas con malformaciones, personas que tienen problemas, hermanos, y de repente ni siquiera nos podemos imaginar. A veces solamente pensamos que nuestros problemas son como lo máximo, ¿cierto? Pero cuando de repente escuchamos a otras personas, o sea, no somos los únicos que la estamos pasando mal, sino que realmente todos estamos padeciendo algo, ¿ya? Pero para eso vino el Señor, ¿ya? Vino para ayudarnos, ¿cierto? Y obviamente si Él es nuestro Salvador, si Él vino a salvar al hombre, ¿ya? Obviamente tiene que tener todo el poder y la autoridad para poder revertir todos esos efectos, ¿cierto?, que la caída produjo en el hombre. Podemos ver con esto, a lo mejor muchos dirán son 2 versículos, ¿verdad? Pero vemos 2 versículos donde se ve al Hijo de Dios y mostrado completamente la misión de rescate, ¿verdad?, hacia el hombre completa. Vemos como no solamente ya esa palabra es que Dios, como bien decías tú, es que el Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados, ¿ya? Pero la definición de todo eso es mucho más grande. La definición de pecado es mucho más grande. Muchas cosas envuelven todo esto, ¿ya? Como bien decías tú, desde la caída del principio del hombre, ¿verdad? Cuando desobedece a Dios, empiezan a llegar todos esos males, porque ahí es cuando parte todo el mal, ¿verdad?, en la vida del hombre, y desde ahí ya el hombre empieza a caer cada vez más y más y más profundo en el pecado. Y era necesario que viniera, ¿verdad?, un Salvador, que viniera alguien justo, alguien sin mancha. Y muchas veces vemos a Jesucristo como aquel que uno le pide, uno tiene que orarle, uno tiene que leer la Escritura, uno tiene que cantarle y alabarle. Pero aquí nos estamos dando cuenta que hay mucho por qué agradecerle a Dios
por todo lo que Él cargó en sí mismo. O sea, no solamente las enfermedades, no solamente esas enfermedades, sino que el pecado de nosotros, aquellos que estamos ahora que están viendo, y los que están hablando en este momento, también está la carga de eso en Él. Está toda la carga del pecado del hombre en Jesucristo. Entonces, cuando alguien dice, no, es que solamente Jesús era un profeta más, ¿ya? Yo no he visto en la Escritura algún profeta que pueda hacer todo esto. Sanar, revivir muertos, sanar enfermos de diferentes tipos de enfermedades, ¿ya? Poder decir, yo soy el Cristo. O sea, no hay un profeta donde haya estado escrito que diga, este profeta va a hacer esto, va a llevarse toda la... No, es Jesucristo, es el único, aquel que está anunciado desde el principio. Claro, y aquí veamos, por ejemplo, que este profeta Isaías, mucho tiempo antes, ya estaba profetizando esto. Ya estaba entregando pistas, ¿verdad? De quién iba a ser, o cómo iba a ser, o qué le iba a suceder, ¿verdad? A este Mesías, a este Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios actúa, cómo Dios, de repente, pensamos nosotros que Dios va a actuar, pero no es de la misma, imagínense, su pueblo entero, esperando, y disculpe que lo vuelva a repetir, pero el pueblo entero, esperando a un líder político, a un capitán de ejército, a alguien que pudiera guiar los ejércitos para poder liberar y ser la nación escogida de Dios y que nadie más se meta con ellos y que ellos son los únicos. Dios dice, no, aquí hay algo más grande. No son solo ustedes, era... Ustedes no solamente son mi creación, sino que son todos los hombres. Todos los hombres. Ellos son mi creación. Y hoy van a entrar todos en juego. Porque Él quiere salvar a todos. Por eso es que decimos, Él quiere que todo el hombre venga a arrepentimiento. Como decía Joana, todo hombre que venga al arrepentimiento, raza, distinción de nada. sin distinción de... no hace excepción de personas. No hace excepción de ningún tipo de persona, color, tamaño, estatura, no sé. No tiene límites. O sea, el hombre en sí, el hombre, tiene que venir a Dios. Porque lo necesita. Estamos viendo que hay una cantidad de gente que en ese tiempo estaba enferma y que vino a Jesús y que vino a ser sanada físicamente. Pero, bueno, en la Escritura no está. Pero a lo mejor también fue sanada espiritualmente, como le pasó al ciego de nacimiento, ¿verdad? Hay una sanidad que hace Dios, que siempre lo hemos dicho, es completa. O sea, es completa en sí, física y espiritualmente. Vemos la suegra de Pedro, ¿verdad? Que es sanada, tú lo dices, tenía una fiebre muy fuerte, era algo muy fuerte, que podría ser, no sé, puede ser que incluso hasta le hubiese podido traer muerte, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia la sana, esa enfermedad. Y a lo mejor es algo, no sé, que a lo mejor que ahora en estos tiempos uno con unas pastillas podría hacer o ir al consultorio y listo. Pero en ese tiempo era mortal a lo mejor. Entonces la sana, y no solamente la sana físicamente, sino que también le da esa fuerza, como decíamos en el estudio pasado, que Jesús le entrega esa fuerza. Claro, porque decíamos que después de cada enfermedad, bueno, y cada uno de nosotros lo puede corroborar, después de un proceso, ¿cierto?, de que uno estuvo enfermo, queda débil. Queda débil. No tiene ganas de nada, quiere descansar después del momento ahí tenso, ¿cierto? Claro. Pero ella se nota que es restaurada totalmente porque de inmediato se levanta y le sirve. Claro, o sea, vemos cómo es Jesús. No sé, por eso es que, no sé, muchas veces dicen, te acercas a Dios
por los panes y por los peces, ¿verdad? Y muchas veces, lamentablemente, es así. Yo vengo a Dios cuando me siento mal, pero una vez que me siento bien, Cuando necesito algo. cuando me siento bien, ya no me sirve este Dios porque ya yo estoy bien. Entonces yo, como estoy bien, ahora me las bato solo. Yo con mi fuerza ahora ya. Y eso realmente lo podemos ver en la escritura, ¿cierto? Por ejemplo, en el tiempo de los jueces también, que ha sido tendencia, ¿cierto?, en el hombre. Y no solamente lo fue en ese entonces, lo fue ahora también, ¿cierto? Porque recordemos que el Señor estaba en Capernaum, ¿cierto? Y que después, más adelante, veíamos que decían, si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, se hubiesen hecho allá en Sodoma y Gomorra, hace tiempo que ellos se hubiesen arrepentido. Pero acá, ¿cierto? Aunque se hicieron muchas cosas, realmente no generó algo más. O sea, ya qué Claro. más, o sea, qué más podía hacer, o sea, expulsaba demonios, sanaba ciegos de nacimiento, convertía el agua en vino. Había tanto milagro, ¿verdad? Tantas cosas, tantas señales, como se podría decir. Claro, porque recordemos que cuando él inicia, ¿cierto?, su ministerio terrenal, ¿cierto?, de manera oficial en Galilea, él ahí empieza a decir que el pasaje de Isaías, ¿cierto?, Claro, se cumple en se él. cumple en él, así es. Que él vino a dar, ¿cierto?, sanidad, vino a dar vista a los ciegos, vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a libertar a los cautivos. Entonces, y aquí estamos viendo que lo que él estaba diciendo es verdad, Es verdad. porque él sí tenía el poder y la autoridad para reprender a demonios. Amén. Sí tenía poder y autoridad, ¿cierto?, para sanar o sea, no solamente en lo sobrenatural, sino también en lo natural, como sucedió con la suegra de Pedro, ¿cierto? Entonces estamos viendo que lo que él está diciendo se está viendo respaldado por lo que él está haciendo. Amén. ¿Cierto? Y acá podemos ver que él estaba sanando. O sea, todo esto era un anticipo, hermano. Porque Jesús todavía no iba a la cruz, para allá iba. Para allá iba. Pero esto era un anticipo ya de lo que iba a ser, de lo que va a ser su reino. ¿Ya? Es un anticipo, como dice acá MacArthur, de la naturaleza gloriosa de su reino. Cuando llegue ese momento, vamos a ser totalmente libres de toda tristeza, de toda enfermedad, ¿cierto? Y todo eso va a ser desterrado para siempre, ¿ya? Sí. Porque Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, ¿cierto? ¿Al conquistar qué? Al conquistar el pecado, hermano. ¿Dónde? En la cruz. Él lo derrotó, lo conquistó de una forma tan completa que en esa última instancia que le estoy diciendo yo, esto es un anticipo de un cumplimiento futuro. ¿Ya? Entonces, en última instancia, todo eso va a ser eliminado. Me acuerdo de lo que nos predicaba nuestra pastora, Juan, diciendo que solamente estos son algunos de los milagros que hizo, que están Claro, escritos. es un medio para un fin. Esto están mostrando, están direccionando. Me gusta cuando ahora estamos viendo Juan, ¿cierto? Y dice, claro, se hicieron muchas otras cosas. Muchas más. O sea, Claro, y que ni siquiera, si escribieran todas, ni siquiera, o sea, no bastarían libros, o sea, no, claro, pero solamente se escogieron algunas para que creáis claro. que Él es el quien dijo ser. Así es. Él es el Cristo, Amén. el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Claro. El Verbo hecho carne, el Dios Se encarnado. entrega lo esencial para que tú conozcas, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué es lo que hizo? Y como bien decías tú, ¿dónde fueron a parar todas esas enfermedades? Él. ¿Dónde fue a parar todo ese Él, mal? en él. Él la llevó. En él. Claro. Por porque eso. ¿cuál era el pago? O sea, esto, nosotros nos quedamos, como decíamos delante, solamente como, Jesús me sanó. Pero, ¿dónde fue a parar esta enfermedad? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar el Señor por esto? Para poder redimir a la humanidad, para poder redimir, ¿cierto?, a los hombres, para poder redimir a las mujeres de estas consecuencias, ¿cierto?, que el pecado trae sobre nuestras vidas. ¿El precio cuál es? Jesús tenía que sufrir y morir. Amén. No olvidamos muchas veces esa parte. Para que nosotros podamos ser libres, como decía ahí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, como leíamos en Isaías. En Isaías, amén. ¿Cierto? Así es. Para que nosotros pudiésemos tener esta esperanza, Él tenía que sufrir y morir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la enfermedad, la tristeza e incluso la muerte que nos ronda día a día y que es el temor de muchos,
¿cierto? La única forma de que pudieran ser eliminadas completamente, de forma permanente, hermano, es que el pecado, ¿cierto?, fuese derrotado. De que el pecado fuese derrotado. Hemos dicho muchas veces, y yo creo que hasta usted mismo también se sabe ese verso en Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte. Entonces, la única forma de poder derrotar, ¿cierto?, al pecado, era a través de la muerte, pero no la muerte de cualquiera. Porque Nosotros si no todos hubiese- somos Si pecadores. no hubiese sido fácil. Nosotros, de aquí en el mundo no hay ninguno bueno, Amén. ¿cierto? Ahí mismo leíamos en Isaías, ¿cierto?, que nos decía aquí en el verso 9 del 53, dice ahí, se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. El justo por los injustos. Él dio su vida por nosotros. No hubo jamás engaño en su boca. Él vivió de una manera intachable, perfecto, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Él fue tentado en todo, lo veíamos, pero no cayó en la tentación, No. ¿cierto? Y entonces él, el perfecto, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, ¿cierto? Vino y nació. Me gustaba cuando el pastor dijo, ¿sabes? Él nació para morir. Ese era su propósito. Y fue ahí, en el madero, que él, el perfecto, pagó el castigo de los imperfectos. Así es. Nosotros teníamos que haber estado ahí. Nosotros somos pecadores. Nosotros teníamos que morir eternamente, ¿cierto? Ser castigados eternamente. Nosotros, ¿cierto? Pero Él dio su vida por nosotros. Y de esta forma, Él derrota al pecado. Ahí en el madero. Y no solamente eso. No solamente eso, porque si bien la paga del pecado es muerte, Él tuvo que morir. Sufrió y murió por nosotros, ¿cierto? Pero la muerte no lo pudo retener. Porque Él no cometió pecado. Él no cometió pecado. Entonces la muerte no lo pudo retener. Y resucitó. Y ahí también venció a la muerte. O sea, venció al pecado y a la muerte. ¿Ya? Y entonces, hermano, Jesús al morir y resucitar, derrotó al pecado y derrotó a la muerte, como decías tú, para todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él crea, ¿cierto?, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ya? Vemos como la definición está clara. O sea, la definición de Jesucristo en la tierra, no solamente como Hijo de Dios, no solamente como aquel que leemos muchas veces, dice que como de tal manera, ¿verdad?, envió Dios a su único Hijo, ¿verdad? Pero sino que hay dentro de todo eso un propósito tan grande para la humanidad, un propósito tan entregado al amor de Dios, porque aquí vemos el amor de Dios, lo vemos haciendo milagros a gente pecadora, lo vemos juntarse con gente pecadora. Y de hecho, cuando veíamos, ¿cierto?, te tocaba a ti, cuando te tocó predicar en Juan, capítulo 2, y decía que él sabía lo que había en el hombre, no había necesidad de que le dijese a alguien Claro. cómo era el hombre, pero aún así, él tuvo misericordia y la vemos acá. Él sabía que los que estaban ahí en Capernaum no iban a rendir su corazón a él, pero ante la necesidad del hombre, él no es indolente. Así es. Habían algunos que sí lo iban a aceptar, pero él igual va. ¿Por qué? O sea, es como, muchas veces decimos, o sea, nosotros salimos a predicar la palabra, pero por las calles, ¿verdad? A que el hombre natural escuche a Jesucristo. Dios vino a la tierra, estuvo aquí con nosotros, ¿verdad? O sea, no hay excusa para decir que Dios no ha venido a ti, que no ha tocado tu vida, que no ha venido. A lo mejor sí muchas veces ha tocado tu vida y tú te has endurecido. Pero vemos aquí cómo Dios hace milagros en la vida de los pecadores, cosa contraria que no hacían, por ejemplo, misericordia los mismos, ¿verdad?, fariseos, aquellos doctores de la Escritura, aquellos líderes que tenía el pueblo judío, ¿verdad? Que ellos se apartaban, ¿verdad?, de la gente y incluso alejaban a la gente para no contaminarse. Pero vemos aquí que Jesús deja claro que a Él
el pecado no lo contagia, sino que todo lo contrario. Él viene a liberar del pecado al hombre. Y vemos cómo diferentes personajes aparecen, ¿verdad?, en la Escritura, que se acercan y vienen a él. Aquella mujer que derrama, ¿verdad?, ese perfume, ¿verdad?, en él. Vemos cómo él puede, ¿verdad?, levantar hombres, o sea, a Lázaro, cómo lo revive, ¿verdad? Entonces, vemos cómo por eso que yo digo de repente que incomprendido en ese tiempo, incomprendido, porque no podían creer ellos que un Mesías, ¿verdad?, alguien que venía a liberarlos, podía juntarse con los pecadores, con aquel cobrador de impuestos, con aquella que es una mujer como en la casa de Simón el fariseo, mujer pecadora. Mujer, claro, entonces, como ellos no podían procesar esa información, y tampoco les importaba, porque él estaba teniendo una fama, como decíamos, aquí está en el apogeo, ¿verdad?, de la popularidad. En la popularidad de su ministerio, ¿verdad?, donde venían de todas, yo creo que no solamente de él, venían de todos lugares, viajando, poder encontrarlo. No, ahora va para allá, entonces yo le hago la vuelta y me lo alcanzo por allá. Y así todos venían, porque recordemos que en ese tiempo no había medicina, por lo menos como la que está ahora, ¿verdad? Entonces habían de muchos tipos, a lo mejor hasta de fiebre, dolor de guata, hasta endemoniados, y así ciegos, paralíticos y todo tipo de gente que venía, ¿verdad?, a Jesucristo. Ahora, en nuestros tiempos, es muy poco, ¿verdad?, dentro de toda la enfermedad que uno tiene, viene a Jesucristo. Muchas veces nos piden, ¿verdad?, oración por aquel enfermo, y uno está para interceder por estas peticiones, pero no solamente físicas, sino que también espirituales, ya que la sanación o la sanidad espiritual es la que te lleva a reconocer quién es Jesucristo. ¿Ya? O sea, uno podría decir, entonces la física no es tan importante. Es que Dios obra en esa enfermedad. O sea, a lo mejor esa enfermedad te abrió la puerta o abrió para que tú pudieras conocer a Jesús. Y no solamente tú, sino que toda tu familia. Porque está viendo que Dios está haciendo Jesús está haciendo una obra ahí maravillosa en tu vida, y está viendo cómo tú estás siendo sanado y levantado de toda esta enfermedad. Entonces, vemos cómo, yo creo que ya estamos viendo a Jesús de una forma diferente. Eso es lo bueno de que decía del estudio, de la profundizar, como decías tú, la Escritura, porque vemos a Jesús de otra forma, lo vemos diferente. Porque muchas veces livianamente nosotros decimos, no, Jesucristo, aquel que murió en la cruz por mis pecados, derramó su sangre, ¿verdad?, por mis pecados, y de repente cúbrenos, Señor, con tu sangre, ¿verdad? Pero no conocemos realmente a profundidad lo que Él vino a hacer, o lo que realmente significa esa cruz, ¿verdad? Porque ahí en esa cruz hay victoria. En esa cruz hay victoria, como tú bien decías. Hay victoria, ¿ya? Hay una victoria única para el hombre. Claro, ahí pagó nuestra deuda. Decíamos, la paga del pecado es muerte. Esa deuda tenía que haberla pagado yo, pero como obviamente no alcanzaría, ni a mí ni a ninguno de nosotros nos alcanzaría para poder pagar toda la deuda de todas las cosas que hemos hecho en este mundo, hermano. ¿Ya? Porque así como uno va a comer y pide, después llega la cuenta, lo mismo nos va a pasar al final. ¿Qué es lo que nos va a llegar la cuenta, ¿cierto? Y cada uno tendría que pagar lo que hizo, ¿cierto? De lo que es culpable, ¿ya? Pero como nos faltaría para poder pagar esa deuda, tendríamos que estar eternamente pagando. Pero como Él es el Hijo de Dios, es el Dios hecho carne, el eterno, el Dios vivo, ¿ya? Entonces Él pagó una vez y para siempre, porque Él es eterno.
eso también es... Una vez y para siempre. Y nos hizo aceptos. Claro, y eso también muchas veces el hombre no lo entiende. El hombre está acostumbrado, ¿verdad?, a que si tú me das, yo te doy. Tú me haces un favor, tengo que pagar. Entonces, pero eso es lo que no entiende, que esto es gratis, esto es gratuito, Dios no te cobra nada, no te está pidiendo, ¿verdad?, algo, dinero, no, esto es gratis. Tú puedes venir a Jesús, puedes venir y nombrarlo y orar y pedirle, ¿verdad?, que no sé, que haga un milagro en tu vida, que cambie tu vida, que cambie tu forma de verle a Él, ¿ya? Porque yo digo, a mí me falta mucho todavía por conocer de Él, me falta mucho todavía, que incluso yo siempre lo he dicho, a lo mejor no le gusta a algún hermano que diga, pero yo le pido a Dios poder amarlo como Él quiere que lo ame, no de boca. O no por emocionalismo, porque está de moda el emocionalismo, que ahora ponemos una alabanza y se pone un hermano a hacer una predicación de emocionalismo, ¿verdad? Y estamos listos, ya estamos amando a Jesucristo, pero eso es algo que muchas veces es solamente de labios. Pero llegar a amar a Dios como Él pide que nosotros lo amemos a Él, ese solamente puede venir de Él. La otra vez leía en redes sociales, ahí había algo con referente a eso que estás diciendo tú, que decía, Jesús está en los labios de muchos, pero en el corazón de pocos. Claro, porque lo tomamos livianamente, sí, ese es el punto. Tomamos livianamente a este Jesús que hace milagros, que lo vemos y lo estudiamos y lo leemos y vemos cómo Él, ¿verdad?, es el todo que necesitamos nosotros como hombres, ¿verdad? Y que tampoco es un Dios que está lejos, sino que es un Dios que está cercano. Y que intercede por nosotros, que veíamos, ¿cierto? Y que por eso Él vino, se hizo hombre, ¿cierto? Y vivió todo de manera perfecta, las tentaciones, ¿cierto? Dice que fue tentado en todo, pero sin caer, sin rendirse a ella, no cometió pecado, y así, de esta forma, nos comprende, ¿cierto? E intercede, ¿cierto? Ahí al Padre, ¿cierto?, por cada uno de nosotros, y podemos venir delante de Él, ¿cierto?, ante todas las cosas que nos estén pasando, venir con total confianza, porque Él sabe las situaciones que estamos pasando, sabe lo débil que somos, ¿cierto? Él nos conoce mejor que nosotros mismos, hermano. Y nos deja, y Él dice que no nos va a dejar solos. Así es. Que nos deja a quién, al Espíritu Santo. Así es. Paracletos, ¿ya? O sea, tenemos el equipamiento completo. Claro, o sea, Él se encargó de todos los detalles. Claro, el Espíritu Santo es la tercera persona, y no es que esté por allá, el Espíritu Santo está todavía está. Claro, y de hecho la misma Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así es. ¿Ya? Debemos ser templo. Somos. Deberíamos, algunos ya, en proceso. En proceso, ¿verdad? Pero eso es, sí dice la Escritura que nosotros somos templos. O sea, ¿qué significa eso? ¿Que somos iglesia? Vivientes. Vivientes, se podría decir. Bien. Ya. Porque, bueno, disculpa que te interrumpa, pero yo siempre digo, o sea, tan maravilloso es Dios, que Él dice, ya no voy a morar en templos hechos por manos de hombre. Y uno dice, pero ¿y dónde va a morar ahora? Y Él dice, ¿dónde va a morar? ¿Dónde quiere morar? En el corazón del hombre. Ahí quiere morar. Y uno dice, en el hombre. Porque Dios pudo haber elegido morar, no sé, en cualquier otro lado. Pero ahí vemos lo especial que somos para Dios. Somos para Dios. Y cuánta misericordia, o sea, que ve nuestra miseria, sabe que somos chuecos, torcidos de nacimiento, y quiere trabajar ahí. Ahí quiere trabajar, en el corazón. En el corazón, porque ahí es donde Él quiere morar. Ahí quiere poner su trono ahí en el corazón del hombre. Porque ahí es donde
emana, ¿verdad? Claro, Él empieza a trabajar de manera interna para que se manifieste de manera externa en cada área de nuestras vidas. Así es. Por eso es que pedir, ¿verdad? Que Él sea el que vaya tomando el control de mi vida y que vaya Él siendo reflejado en mi vida, es buena oración. Es algo que a Dios le gusta. Porque Él quiere eso. Él quiere estar ahí en el corazón del hombre y quiere cambiar la forma del hombre. Muchas veces no tenemos ganas, muchas veces no queremos hacer cosas y que nos cuestan de repente hacer muchas cosas que Dios nos pide de repente o que debemos hacer y no lo hacemos. Entonces solamente Dios puede hacer eso en nuestro corazón, de poder cuando se pida algo, se puede hacer, o cuando se necesite, poder estar ahí donde está en esa necesidad. ¿Ya? Muchas veces cuesta, muchas veces nosotros mismos nos hacemos... De hecho, la misma escritura dice que los obreros son pocos, la mies es mucha, pero claro, rogad al Señor de las mies. Claro. Ahí ya nos deja claro eso. Nos deja claro que tenemos que rogar, tenemos que pedir, tenemos que pedirle a Dios que el Señor nos ayude, que nos ayude, claro, a pedir como se debe, ¿ya? A orar como se debe. Bueno, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, el que nos ayuda también y el que nos está constantemente redarguyendo, amonestando, ¿verdad? De nuestras faltas, ¿verdad? De lo malo que estamos haciendo, de lo mal que lo estamos haciendo. Y eso es tiempo, en ese momento es tiempo de venir a Dios y pedir perdón. Amén. Bueno, ya habíamos dicho, ¿cierto?, que vino mucha gente aquí a la casa de la puerta de la casa de Pedro, ¿cierto? Y Jesús los sana, ¿cierto? Pone sus manos sobre cada uno de ellos y los sana, ¿ya? Y veíamos, ¿cierto?, que eso es un anticipo de lo que va a ocurrir a futuro, ¿cierto? Porque eso se va a cumplir a futuro, o sea, vamos a ser totalmente libres, ¿cierto? No vamos a tener temor a la muerte, ya no van a haber enfermedades, no va a haber sufrimiento, los problemas que está atravesando en este momento ya no van a estar, no va a haber nada de eso, ¿ya? Nada de eso va a estar, sino que vamos a estar ahí con el Señor para siempre, ¿cierto? Vamos a tener un nuevo cuerpo, libre de todas estas cosas del pecado y eso que decías tú, esta carne que se niega a hacer las cosas de Dios, ¿cierto? Que busca hacer su voluntad y no su voluntad, ¿cierto? Pero va a llegar ese día, mientras estamos en proceso. No estamos solos, como bien decía Pedro, está el Espíritu Santo con nosotros, tenemos la palabra, ¿cierto? Podemos venir a pedirle perdón al Señor, ¿cierto? Porque nos equivocamos de continuo. Aquel que dice que no ha pecado ya está mintiendo, ¿cierto? Todos somos pecadores, nos damos cuenta a veces, nuestros pensamientos se llenan de cosas y a veces decimos, no, es que Dios no conoce mis pensamientos, menos mal que no lo hice. Pero déjeme decirle que la palabra dice que si el Señor conoce nuestros pensamientos, Amén. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya sabe todo lo que vamos a decir. Él todo lo sabe, Él conoce nuestro corazón, todos nuestros, ¿ya? Entonces, solamente podemos confiar en Él, ni siquiera en nosotros mismos. Si desconfiamos de alguien, desconfiamos de nosotros. Claro. Pero no de Él. Y aquí nos está mostrando a través de la Escritura una vez más que todo lo que Él dijo que iba a hacer, lo está haciendo. Lo que Él estaba predicando, aquí está mostrando la evidencia, ¿cierto? Y vamos a verlo a lo largo de su ministerio, de que Él tiene el poder y la autoridad para hacer lo que venía diciendo en un principio. Y si lo está haciendo ahora, como decíamos ahí que era un anticipo, esto es un anticipo de lo futuro, obviamente Él va a cumplir lo que prometió, ¿cierto? Ahora, hay un tema bien particular, y es que nos podemos dejar pasar desapercibido, que obviamente las sanidades de Jesús están en contraste con supuestas sanidades, ¿cierto?, de curanderos contemporáneos, ¿ya? Sabemos que el mundo está lleno de falsos. En la área que usted se puede imaginar, hay falsos. Hasta billetes falsos hay. Ropa, ¿cierto? Vemos unas tiendas por ahí que salen hasta las noticias que hay ropa falsa, ¿cierto? Muchos cayeron.
muchos cayeron, ¿cierto? Hay muchas cosas falsas, ¿ya? Y lo mismo ocurre, ¿cierto? Con estos falsos curanderos, ¿ya? Que se aprovechan. Saben que el hombre sufre. Saben que las personas, ¿cierto?, están sufriendo. Personas que están siendo afectadas por enfermedades. Personas que están siendo afectadas con diversas situaciones que producen la necesidad inmediata en su corazón, ¿cierto? Y ellos aprovechan de esto. Ven a estas personas que están desesperadas, ¿cierto? Pero ellos buscan la manera de manipular, ¿ya? Con una finalidad, lograr su cometido. Igual es este cometido, sacarles dinero, ¿cierto? Ellos idean, hermano, todas las cosas desde antes, ¿ya? Preparan, ¿cierto?, el lugar, escogen a las personas que van a ser sanadas en ese escenario, con estas supuestas enfermedades, ¿cierto? La idea es manipular a las multitudes, la idea es tener todo controlado ahí, a la gente en el punto del emocionalismo, para poder lograr lo que ellos quieren, ¿cierto? Pero estas enfermedades son invisibles, ¿ya? Estos no son más que estafadores espirituales. A lo mejor van a tener la habilidad de manipular a la gente, ¿ya? Pero no poseen ningún poder para sanar realmente a nadie, ¿ya? Jesús, a diferencia de todos estos falsos, que los podemos encontrar en muchos lugares, hermano, Jesús sí sanó de verdad. Jesús sí sanó de verdad. No curaba enfermedades invisibles como muchos hoy en día. Él sanó de verdad. Personas con innegables enfermedades, personas con discapacidades físicas, ¿cierto? Jesús sanó sordos, sanó ciegos, Y de sanó nacimiento. personas con lepra, e incluso tocó vamos a ver más adelante, que va a tocar a uno, ¿ya? A un personaje con parálisis, donde veíamos, ¿cierto?, que lo traían y lo bajan ahí desde el techo, ¿cierto? Lo trajeron, ¿ya? Y Jesús lo sana, ¿ya? En una ocasión, por ejemplo, cuando estaban en el huerto de Getsemaní, ya previo, ¿cierto?, a su crucifixión, vemos que cuando vienen, ¿cierto?, a arrestar a Jesús, cuando viene Judas ahí, ¿cierto?, y vienen a arrestar a Jesús, y están los discípulos ahí con toda esta tensión del momento, y venían a arrestar a Jesús, y uno de sus discípulos va, saca espada, le corta la oreja a uno de los que estaban. ¿Y qué hizo Jesús? Toma la oreja y se la restaura, ¿cierto? Y aún, hermano, llevó a cabo el más extremo ejemplo de las sanidades que podemos tener. ¿Cuál? La resurrección, como decías tú. Lo primero que se nos viene, ¿cierto?, es la resurrección de Lázaro. Pero antes de la resurrección de Lázaro, también había sanado, ¿cierto? Había traído, mejor dicho, de la muerte a la hija de Jairo. Así es. También había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Y incluso después de la muerte de Lázaro, o sea, claro, de la resurrección de Lázaro, mejor dicho, cuando estaba, ¿cierto?, en el momento de la crucifixión, cuando él ya entrega, ¿cierto?, su espíritu al Padre, y que nos dice la Escritura que hay un terremoto, muchos sepulcros fueron abiertos, y también muchos también resucitaron. Obviamente ninguno con un cuerpo glorificado como el de él. Como siempre se nos ha explicado, ¿cierto?, las personas que fueron sanadas no quiere decir que nunca más padecieron enfermedades. Posteriormente pueden haberse enfermado nuevamente de otras cosas. Aquellos que fueron resucitados, obviamente después volvieron a morir. ¿Ya? Pero estas cosas que estamos viendo y que vamos a ir viendo también más adelante, nos dan ahí la certeza, como les decía adelante, de que Él tiene todo el poder y autoridad para hacer lo que Él prometió. Amén. Amén. Entonces, Él fue capaz de sanar toda enfermedad, a cualquier persona. Él no escogía a alguno en particular así, de manera de manipulación para lograr algún cometido, como estos falsos, sino que Él sanaba en cualquier momento. Por ejemplo, cuando iba a sanar a la hija de Jairo, Él iba camino hacia allá y aparece la mujer del flujo de sangre. ¿Y ella qué? Tocó su manto. Y fue sanado. Y Jesús ahí se detiene, ¿cierto? ¿Quién me tocó? De mí salió poder. Se detuvo, o sea, iba para allá, pero en el camino no había un lugar preparado. A eso voy, ¿ya? A eso voy. No requirió un ambiente controlado. No había categoría de enfermedad, hermano, que escapara de su poder. Amén.
¿ya? Así es. Entonces, esto es muy importante. Jesús no era de mentira, era de verdad. No como muchos de los hoy en día que hacen negocio, hermano, con todo esto, ¿ya? Que son oportunistas, que ven en el dolor de la gente ven la oportunidad para poder obtener cosas para su beneficio. Yo no les digo oportunistas, digo mercenarios. ¿Sí? Mercenarios del Evangelio también podría. Son unos mercenarios que se aprovechan. Claro, están ahí, ¿ya? Pero el foco de Jesús, como lo decíamos, si bien hizo muchas sanidades, ese no era el centro, ¿ya? Como bien citaba adelante Pedro, hablaba acerca de que quizás la idea que había en este contexto era tener a este líder político, ¿cierto? Que los libertara del yugo romano. Pero Jesús no solamente los quería libertar del yugo romano, de algo mucho más grande. Los quería libertar de todas las consecuencias, ¿cierto? Que produjo la caída, ¿cierto? En la humanidad. Así es. Del pecado, de la condenación eterna, de todas esas cosas, Señor, que son mucho más grandes. Y abarcaban a mucha más gente también, no solamente al pueblo que vemos acá, al pueblo de Israel, sino que también a los gentiles, ¿ya? Ahora, como nos damos cuenta, ¿cierto? Decía acá que no, bueno, ya lo hemos visto, no solamente tenía autoridad y poder sobre el mundo natural, sino también sobre lo sobrenatural. Habíamos visto ya, ¿cierto? Un ejemplo en la sinagoga, con este joven endemoniado, ¿cierto? Y acá nos vuelve a aparecer, ¿cierto? Que salían también demonios de muchos, ¿ya? Se nos vuelve a enfatizar que Jesús tenía el poder y la autoridad para expulsar demonios, ¿ya? Como antes lo había hecho. Y como también vamos a ver que lo va a seguir haciendo, ¿ya? Y esto es real. Esto es real, hermano. Esto no es un juego, como decíamos. Muchos creen que este mundo espiritual no existe, que es un tema de cuento, pero no. Esto es real, ¿ya? Esto es real. Y entonces, al igual que este demonio que fue expulsado de la sinagoga, estos también estaban aterrados. También estaban aterrados. Estos sabían también la identidad de Jesús, ¿ya? Y sabían que era el Hijo de Dios. Sabían que era la segunda persona de la Trinidad, que tenía absoluta autoridad para poder enviarlo, ¿cierto?, al tormento eterno. Sabían. Entonces, al estar confrontados con él, empiezan a gritar, a dar voces, ¿cierto?, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero acá nos dice el verso 41 que Jesús no les dejaba hablar. No les dejaba hablar, sino que los callaba, ¿ya? Los callaba. Y ahí podemos ver que no solamente Él tiene poder para expulsarlo, sino que también para callarlo, ¿ya? O sea, con esto les quiero decir que ni el diablo ni sus demonios, hermanos, pueden decir palabra alguna si es que Dios no se los permite. Así es, tiene control sobre todo. Él es nuestro Señor. O sea, ¿de quién estamos hablando? Él es el que tiene todo el poder y autoridad. No hay nada que Él no pueda hacer, ¿ya? Y obviamente si Él tiene todo este poder, Él puede salvar a los pecadores. Él tiene el poder, la autoridad para revertir todas estas cosas que nos afectan, ¿cierto?, a nosotros, ¿ya? Y también, como para finalizar, si bien fueron muchos los que vinieron, aquí ya estamos en la noche, ¿cierto? Porque nos dice ya que al ponerse el sol ocurre esto, o sea, en el día siguiente, ¿ya? Del judío, ¿ya? Pero sin embargo, esta fue solamente una noche, para simplificarlo de esa forma, una noche en la vida del Señor, aquí en la tierra, ¿ya? Él iba a seguir mostrando, ¿cierto?, su poder divino a lo largo de este ministerio, ¿cierto? Pero volvemos a recalcar, el Señor no andaba por ahí, ¿cierto?, ofreciendo atención médica gratuita. Ese no era el enfoque, sino que esto era un medio para el fin. Todo esto era un anticipo de lo que realmente vamos a poder disfrutar a futuro con Él, ¿ya? Él es el que tiene todo poder y autoridad, hermano, lo vuelvo a recalcar. Me gustó eso, para poder revertir todas las consecuencias desastrosas que la caída produjo en el hombre. O sea, Él tiene todo el poder y la autoridad sobre lo natural y lo sobrenatural, sobre lo físico, ¿cierto?, y también lo espiritual. O sea, hermano, no le cambia la forma de ver a Jesús, porque a mí sí. A mí sí.
Es lo que decían anteriormente en la exposición pasada en la escritura. Cuando vemos, ¿verdad?, a este Jesús como se muestra, ¿verdad?, haciendo milagros, ¿verdad?, a un hombre que estaba tomado por estos espíritus inmundos, ¿verdad?, donde él se muestra, ¿verdad?, muestra su poder, ¿verdad? Estos espíritus, como bien dices tú, lo conocen, saben quién es, huyen de él, quieren huir de él, pero si Dios se los permite, ellos pueden huir y no hemos dado cuenta. Si Él les permite, pueden irse a otro lugar o simplemente los puede enviar a ese lugar de tormento donde pertenece. Él tiene el control de todas las cosas y lo vemos. Él tiene el control de todas las cosas, físicas y espirituales. En nuestra vida ya sabemos que necesitamos a Jesús y eso es lo que yo siempre digo. O sea, vemos cómo vamos conociendo a Jesús, cómo la Escritura nos va mostrando a Jesús, cómo la Escritura nos va diciendo quién es Jesús. Y cuando nosotros vamos viendo quién es Jesús, nos vamos dando cuenta que a ese Jesús nosotros necesitamos en nuestra vida, pues, al que sana de todas mis enfermedades físicas, de todas mis enfermedades espirituales, de todas mis costumbres, ¿verdad?, que traigo de mis padres, mis abuelos, ¿verdad?, en mi mente, para poder ser renovada por Jesucristo y poder creer más en Él, creer en Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? Como cristianos debemos saber quién es Jesús, qué realmente ha hecho Él, ¿verdad? No solamente para la humanidad, sino que también en lo personal conmigo, porque esto también es una relación personal. Claro, y eso es lo que podemos ver acá, que Él tiene un trato personal con cada individuo. Y se da el tiempo de relacionarse con cada uno, o sea, no generaliza. Claro. Sino que, y lo vimos. Y aquí vemos la misericordia de Él, o sea, lo vimos, la ternura. También lo vimos cuando tú decías, ¿verdad?, que Él los atendía de a uno. Ahí vemos ese trato personal, ¿verdad?, con cada enfermo, se podría decir, con cada persona que viene a Él. Él lo trata personalmente, porque habría sido fácil, como decís tú, catalogarlo. Aquí los paralíticos, aquí los que están ciegos, acá los que están enfermos por demonios, ya. Los con lepra un poquito más allá, claro, para que no contagien a los demás, no. Él los atendió de uno a uno, por orden de llegar, y me tinca que así fue. No. Pero lo fue atendiendo y fue tratando con él personalmente. Y ese es el trato que Dios quiere con cada hombre. Es un trato personal, porque hay una relación, claro, Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y Él va a ir cambiando nuestra vida diferente, ¿verdad? Esa vida que llevaba antiguamente, la va a ir cambiando Él. Y va a ser diferente a la vida en este caso de Joana, como Él trata con Joana. El trato conmigo es diferente. Entonces vamos viendo cómo un Dios es personal. No, y yo lo que veo acá, por ejemplo, es que a pesar de que tuvo un día muy agitado, porque lo vemos, ¿cierto?, en la sinagoga enseñando, ¿cierto?, este día de reposo, después aparece este joven endemoniado, llega a la casa de Pedro, ¿cierto?, estaba la suegra enferma, reprende la fiebre ya sanada, ¿cierto?, le sirve, y a la puesta de sol, quizá un día cualquiera, tanto ajetreo, lo que uno quisiese, descansar después de tanta de allá para acá, que hice esto, otro, ¿ya? Pero vemos que el Señor Jesús, después de todo ese ajetreo, en ese día de reposo, al comenzar el nuevo día, después de la puesta de sol, Él se da el trabajo de tratar de uno por uno con cada una de estas personas. Él nunca pensaba en sí mismo, sino que para eso vino. Y de hecho él mismo después se lo dice a los discípulos, o sea, que él vino a servir. Y aquí lo estamos viendo. Aquí lo vemos. Y ejemplo da también. Vemos cómo, bueno, todo esto que hemos estado viendo, este proceso, ¿verdad?, de Jesús, ¿verdad?, haciendo diferentes manifestaciones de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios, de que sana, ¿verdad?, y todo eso. Todo esto, uno pensará y dice, oh, la gente, toda esta gente que está aquí, todos siguen a Jesús,
Pero no es así, porque aquí están también los fariseos, los escribas, que están viendo de lejos, ¿verdad?, a un opositor. Están viendo a alguien que no les conviene, ¿verdad?, que esté haciendo este tipo de, se podría decir, de obras, claro, de obras milagrosas, ¿verdad?, porque no era bien para ellos, no era bueno para ellos este negocio que estaba haciendo. Claro, por ejemplo, cuando predicaba nuestro hermano Daniel y la pastora después, cuando veían la parte de que ya habían ideado ya matar a Lázaro porque era testimonio vivo de lo que él había hecho. Claro. Entonces, o sea, y ahí empezó con más fuerza. Claro, vemos cómo la oposición del maligno, ¿verdad?, del diablo, ¿verdad?, se manifiesta, ¿verdad?, en estos hombres que están ahí planeando, ¿verdad?, planeando todo este proceso, ¿ya?, para poder eliminar a Jesús. Claro, de él vamos a ver en la oposición. Pero aquí no crea que aquí ellos están aquí, están viendo, tienen sus, se podría decir, sus hombres que están viendo todo lo que está pasando, ¿ya? Tienen sus espías entre medio ahí viendo todo lo que está pasando, y ellos no quieren a un hombre así, no quieren a un hombre que esté haciendo este tipo de obras, de milagros, porque no les conviene para el trabajo, no les conviene para su pega, no les conviene querían mantener su posición, y esto estaba haciendo, lo que está haciendo Jesús no le convenía a ellos, ¿ya? Bueno, vemos cómo bueno, cuando nos exponemos la Escritura, vemos cómo Jesús, ¿verdad?, muestra y nos muestra a nosotros el amor de Dios, la misericordia que hay para el hombre, como Él, siendo Dios, ¿verdad?, viene al hombre caído, pecador. Y que nada bueno se espera de nosotros. O sea, y que, claro. Aquí podemos ver reflejado el verso de Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí y en toda la Escritura lo vemos reflejado, ¿cierto? Pero hay mucha gente, no merecemos nada. Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios envía a su Hijo si sabía que lo iban a matar? O sea, ¿por qué? Porque ese era el plan de Dios. Y ese era el plan de Dios para salvar, para como decíamos anteriormente, ese era el plan de rescate para la humanidad, de Dios. Y cuando Dios tiene un plan, no hay nadie que lo eche abajo. Amén. Amén. Ese era el plan de Dios. Es el plan. Lo dijo y lo hizo. Y entonces lo que prometió lo va a cumplir. Amén. Amén. Así que le damos gracias al Señor por su palabra, ya, porque es viva. Y eficaz. Y eficaz, ¿verdad? Y nos ayuda a crecer en conocimiento, ¿verdad?, de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Dale gracias a Dios por los medios, dale gracias a Dios por cada uno de los hermanos, amigos que nos están viendo, porque es por gracia, todo es por gracia. Por gracia somos salvos, ¿verdad? Por gracia. Por medio de la fe, que es un don de Dios, me lo dice. Claro, por gracia estamos aquí en este momento nosotros, exponiendo la Escritura. Lo poquito que sabemos, lo podemos compartir con ustedes, para que también usted cuando vaya leyendo la Escritura, pueda, ¿verdad?, entender un poco más de lo que está leyendo, profundizamos juntos y vemos lo que pasa, quién es Jesús, qué realmente, por qué está Jesús, por qué es tan importante Jesús. Ahora ya sabe en nuestras vidas. Dónde se van las enfermedades, dónde se fueron. Ahora ya sabe cuál fue el pago. El pago. Claro, cuál fue el pago. Si usted no debe nada. Ya fue saldado. Ya fue saldado. Usted solamente tiene que venir a Jesucristo, ¿verdad? Y Jesús ahí con los brazos abiertos, ¿verdad? No le va a pedir nada, no le va a pedir que se vaya caminando de rodillas de aquí a, no sé, 20 kilómetros. No, eso no es así. Jesús está con los brazos abiertos, esperando, como el hijo pródigo, ¿verdad? Ahí está esperando para que
usted se arrepienta de sus pecados y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Y ahí comienza, ¿verdad? Un proceso de Dios. Claro, ese no es, ahí no terminan las cosas, Ahí sino no. que es el principio del principio. Claro. Comienza un proceso y ese proceso es personal con Dios, Amén. con Jesús. Y Él parte y donde comenzó la obra. Él la finaliza. Él la finalizará, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos, dice la Escritura. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Le invito para que nos acompañe en oración para dar término a esta transmisión del día de hoy. Vamos a ver porque tenemos por acá, ya, tenemos a Esteban Núñez que nos está viendo. Bueno, Esteban Núñez, un compañero de trabajo, ¿verdad? Que tenía su hijita, tiene a su hija bien complicadita de salud, así que nos está dando gracias por las oraciones, ¿no? Gracias a ti, porque también queremos que conozcas a Jesús, ¿verdad? Que también su hija pueda experimentar esta relación personal con Jesús. Amén. Y la oración no solamente es para que ella pueda estar bien de salud física, sino que también Espiritual. pueda tener esa sanidad espiritual. Amén. Y pueda, tanto Esteban como su hija y su hijo, ¿verdad? Y toda su familia pueda tener esta relación espiritual, esta relación personal con Dios, ya con Jesús, y puedan conocerle. Amén. Así que le damos gracias al Señor por él, porque nos está viendo. Y bueno, hay varios hermanos más que están conectados. Así que vamos a estar orando. Les invito para que nos ayuden a orar para el término. Padre Altísimo, venimos ante tu presencia, amado Padre. Bueno, seguimos en tu presencia, Señor, dándote gracias primeramente por tu Hijo Jesucristo. Amado Padre, por tu palabra bendita, Padre eterno. Gracias, mi Dios, porque tú nos has dado el querer y el hacer, porque nos permites, Señor, esta tarde, noche ya, Señor, poder usar estos medios de transmisión Amén. para poder compartir, Señor, las Escrituras, para poder compartir lo que tú nos das, Señor, de conocimiento, para con nuestros hermanos, Señor. Eres tú el que habla a nuestros corazones, eres tú el que corrige nuestra vida, el que endereza nuestros pasos, Señor, Amén. el que nos fortalece, el que nos da ánimo, el que nos sana, el que nos restaura, el que bendice nuestras vidas. Señor, te damos Amén. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por poder conocer más de tu Hijo Jesucristo. Gracias por conocer, Señor, que todas las enfermedades, el pecado del hombre, fue a parar en tu Hijo amado Jesucristo. Ahí, en la cruz del Calvario, Señor, donde, Padre amado, fue la victoria, es la victoria más preciada del hombre, Amén. ya que por esa muerte y por esa sangre bendita, nosotros somos redimidos de pecado. Amén. Y podemos tener, ¿verdad?, esta comunión libre, de poder acercarnos a ti, Padre amado, por intermedio de tu Hijo Jesucristo. Señor, venir a ti en oración y pedirte perdón, Padre amado, por nuestros pecados. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Ahora bendice a mis hermanos. Si es tu voluntad, Señor, ayúdalos en esta semana que queda, Padre amado, en la enfermedad, en las pruebas, en la dificultad, Señor. Ayúdalos tú, Padre amado, afirmándolos, dándoles, Señor, esa fuerza, aumentando su fe, Padre amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque le necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú seas el que more en nuestro corazón, como decíamos, Señor. Porque tú quieres morar ahí, en el corazón del hombre. Que podamos tener esa comunión, ese anhelo de estar constantemente, Señor, en comunión contigo, en oración, en alabanza, en una búsqueda de continuo, Señor. La luz que es Jesucristo, la verdad, la vida, es el único camino que tenemos, Señor. Y te pedimos a ti, Señor, que nos ayudes a seguir firmes, Señor, en este caminar, en este proceso de nuestras vidas, Señor, en el cual tú estás obrando desde ya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Todo esto es para tu gloria, Señor. No es para la nuestra. Es para tu gloria, Señor. Es para tu gloria. Gracias por tu Espíritu Santo también, Señor, que nos ayuda, Señor, y que nos redarguye, Señor, que nos está siempre
Señor, ahí tocando nuestros corazones, Señor, ahí moviéndonos, Señor, para que nos demos cuenta, Señor, del error que estamos cometiendo, podamos pedirte perdón, Señor. Ayúdenos, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús, Señor, te entregamos, Señor, esta transmisión, pidiéndote la bendición para cada uno de mis hermanos. También por Esteban, Señor, para Esteban Núñez y su hija, Señor, Nicole, Señor. Seas tú bendiciéndole enormemente, Señor. Ayúdele, Padre amado. Ayúdale, Señor, a que pueda conocer la verdad, porque la verdad, dice tu escritura, dice tu palabra, Señor, que nos hace libre, Padre amado. Ayúdanos a conocer, Señor, a Jesucristo, al verdadero Señor. Ayúdalos, Señor. Que tanta la sanidad física también sea espiritual, Señor, en sus vidas. Toda su familia sea bendecida por ti, Señor Jesús. Y también por mis hermanos que hoy pudieron vernos. A Jaime Huinca, Señor. Señor, te bendiga enormemente. Bendícele, Señor. Ayúdale y fortalécele, Señor. Él anhela, te busca, Señor. Te pido, Señor, que tú le ayudes. Ayúdale, Señor. Nuestra hermana Ignacia, que también está enfermita, Señor. Seas tú bendiciéndole enormemente, Señor. A Noah, Señor. A Matías, en el nombre de Jesús, Señor. También nuestra hermana Miriam, Señor. Nuestros pastores. Nuestro pastor Raúl, nuestra pastora Norma, Señor. Nuestro hermano Daniel. Seas tú, Padre amado, bendiciendo sus vidas, fortaleciéndoles, ayudándoles, Señor, en los momentos difíciles, Señor. Seas tú bendiciéndole enormemente, Padre amado. A mi madre Alicia, que también estaba conectada, Señor, por esa enfermedad, Señor, que ha venido a su vida, pero tú tienes el control de todo y así lo decimos, Señor. Tú tienes un propósito en todas las cosas, Señor. Y tú eres el que sana todas las enfermedades, Señor. Seas tú, si es tu voluntad, Señor, sanarla, Señor. Seas tú fortaleciéndole. Y que esto sea, Señor, para que se aferre más a ti, Señor. Amén. En este momento de enfermedad que está pasando, Señor. Seas tú bendiciéndole enormemente, Señor. Y algún hermano que no he visto, Señor, en la transmisión, seas tú bendiciéndole enormemente. Que el que pase por esta transmisión también sea tú bendiciéndole, Señor, ayudándole a que pueda, Señor, ver a tu Hijo Jesucristo. Amén. Y se entregue a Él. Gracias, Padre. La gloria te la damos a ti, en Cristo Jesús, Señor. Para ti es la gloria, Señor. Nadie más. Gracias, Papito. Amén y amén.